vamos a empezar ya directamente la clase. Sí, nosotros, a ver, nos habíamos quedado. A ver, aquí. A ver, nuestra la evaluación que tenemos. Esta. Ya, ok, a ver chicos, entonces nos habíamos quedado justamente en esta parte de las funciones. Sí, ya estábamos pues ya por terminar justamente este capítulo de funciones. Entonces, bueno, como último tema o última parte que nos falta por repasar, pues en este caso vendría siendo justamente esta parte de los logaritmos. ¿Ya? Entonces vamos a ver pues en qué comprende la parte de la función logarítmica. Ya, entonces aquí vamos a empezar. Función logarítmica. Ya. Entonces, a ver, en cuanto a la función logarítmica, sí, en cuanto a la función logarítmica, lo que nosotros tenemos que, bueno, anotar es que en este caso la función logarítmica es como una función recíproca o función inversa, sí, aquí lo vamos a anotar como función recíproca a la función exponencial. ¿Ya? A la función exponencial. Entonces, ¿a qué me refiero con que sea una función recíproca o inversa a la función exponencial? Por ejemplo, nosotros recordemos lo siguiente. Digamos, nosotros hemos hablado, digamos, de la parte esta de la propiedad distributiva. Sí, hemos hablado en los capítulos anteriores de la parte de la propiedad distributiva y del factor común. Entonces, podemos en este caso notar que la propiedad distributiva y el factor común son dos operaciones recíprocas o inversas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, nosotros digamos que tenemos 3 que multiplica a x más 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Aquí aplico propiedad distributiva, que es empezar a multiplicar el 3 por la x, ¿no es cierto? Que sería 3 de x y el 3 por el 1, que sería el 3, ¿no es cierto? 3 por x, 3x y 3 por 1, 3. ¿Ya? Además de eso, ¿no es cierto? Si yo estoy en este punto, ¿no es cierto? Si yo quisiera obtener el factor común, podría, ¿no es cierto? Puedo sacar en este caso el factor común de los coeficientes, que sí, ¿no es cierto? Sería 3. Y de las variables no podría porque no se encuentran presentes las variables en todos los términos. Siendo así, pues esto de aquí, si le saco el factor común, ¿no es cierto? Me quedaría 3 dividido para 3x, solo me queda la x, y 3 dividido para 3 me quedaría como resultado 1. Entonces pueden ver ustedes que yo puedo ir de propiedad distributiva a factor común y viceversa, por eso son propiedades recíprocas. Además de eso, igual, ¿no es cierto? Se les había dicho que, por ejemplo, si yo tengo, digamos, x al cuadrado, sí, si yo tengo, digamos, x al cuadrado, ¿cómo yo le puedo esto llevar a convertir a que únicamente sea x? Entonces, la propiedad o la operación que a mí me ayuda a que eso pueda ser posible es, en este caso, la raíz. Ojo que la raíz tiene que tener el mismo índice que el exponente que estamos ahí trabajando. Ya sabemos que si aquí no le pongo ningún índice, significa que ese índice es 2. En tanto así, pues que puedo simplificar el exponente y bueno, y la raíz como tal. O lo mismo, pues digamos que pasa si tuviera la raíz quinta de x. Entonces, ¿cómo yo puedo a esto de aquí convertirlo únicamente a x? Entonces, como ya vimos acá arriba, son propiedades o son operaciones inversas, la raíz y los exponentes. Entonces, amigos, si yo quiero cancelar en este caso la raíz, ¿qué debería de hacer? Elevarle un exponente, y ese exponente debería de ser el 5. En tanto así que puedo simplificar el 5 con la raíz y ahí sí ya me quedaría únicamente la x. Entonces, todas estas de aquí son, como pueden ver ustedes, funciones recíprocas o bueno, operaciones inversas. Entonces, algo muy similar es justamente esta parte de aquí de la función logarítmica, que nos dice que es una función recíproca a la función exponencial. Entonces, en este caso, pues nosotros podemos anotar la siguiente función. Digamos que yo tengo f de x igual a logaritmo base 7, por ejemplo, de x. Ya, entonces, si yo tuviera eso de ahí, entonces, ¿cómo para empezar yo puedo graficar? Ya para empezar la gráfica de una función logarítmica debería ser algo por el estilo. Acá tendría el eje de las y y acá tendría el eje de las x. Entonces una función logarítmica se va a graficar más o menos de esta forma. Esta es la gráfica de una función logarítmica. Ya, es la gráfica de una función logarítmica donde nosotros podemos aplicar o donde podemos ver en este caso unas aplicaciones de la vida real de la función logarítmica. Por ejemplo, puede estar esto en las escalas de sonido, sí, en las escalas de sonido, por ejemplo, cuando ustedes miden la cantidad de sonido o de ruido que hay en el ambiente, eso de ahí se mide en decibelios. ¿En dónde más también puede encontrar eso? En la escala que nosotros medimos los terremotos, ¿sí? En la escala de
Richter. Sí, seguramente todos hemos escuchado que cuando hay un terremoto o un temblor, dicen estuvo a, por ejemplo, 4.2 grados sobre la escala de Richter, ya, entonces de ahí sale, es una escala logarítmica, esta escala que tenemos de los terremotos. Igual cuando medimos en este caso datos que tengan que ver con la frecuencia, de igual forma, ¿no es cierto? La frecuencia, bueno, en este caso se mide en hercios, pues de igual forma nosotros estaríamos aplicando función logarítmica. Ya, entonces vamos a identificar las partes que tiene una función logarítmica. Entonces, a ver. Listo, entonces nosotros, ¿qué pasa si tenemos, digamos, logaritmo base b de x y esto me tiene que dar como resultado? A ver, logaritmo base b de x y que esto me tenga que dar como resultado a. Ya, entonces vamos a ver cómo en este caso hay que resolver la operación de los logaritmos. Ya, entonces verán, primero las partes que vamos a tener, tendríamos esta b. Esta b que tenemos aquí significa, o bueno, representa que es la base del logaritmo. Dicha base siempre tiene que ser mayor o igual que 2. Sí, esto tiene que estar súper claro para ustedes. Cuando ustedes trabajan con logaritmos, la base del logaritmo siempre tiene que ser mayor o igual que 2. Eso significa que no puede ser 0, no puede ser 1, no puede ser números negativos, nada que ver. Sí, solo puede ser, en este caso, mayor o igual que 2. Y antes quiere decir, puede ser 2, 3, 5, 10, 20, 100, lo que ustedes quieran. Bueno, aunque sea mayor que 2, no pasa nada. Ya lo que ingresamos en el logaritmo, nosotros lo vamos a determinar como que si se fuera el número. Y lo que tenemos aquí vendría siendo nuestra respuesta del logaritmo. ¿Ya? Entonces son digamos, las partes que tenemos del logaritmo. Si nosotros queremos resolver, pues podríamos aplicar la siguiente operación. Podemos decir que la base, sí, la base b, que es la que tenemos aquí, si yo le llego a elevar a la respuesta que viene, si yo le llego a elevar a la respuesta, esto me tiene que dar como resultado el número que ingrese dentro del logaritmo, ¿sí? Ese sería, bueno, lo que nosotros podríamos hacer para hacer esta operación. En tanto, pues que si digamos, como ejemplo, tengo el logaritmo base 5 de 125, entonces, ¿cuánto es este logaritmo de aquí? Vamos a aplicar justamente esta norma que acabamos de escribir ahorita, la cual nos dice, ok, agarra la base, entonces la base en este logaritmo, acabamos de ver que esta base que acabamos de escribir es 5. Cojo el 5, lo elevo a la respuesta es lo que estoy buscando, le voy a poner como si fuera una x. Y esto me tiene que dar como resultado 125. Entonces aquí la pregunta es, ¿a qué número tengo que yo elevar el 5 para que me dé 125? Entonces ahí nosotros podríamos responder que si yo le elevo 5 elevado al cubo, ¿no es cierto? Esto es al final 5 por 5 por 5 y esto efectivamente me da 125. Entonces el resultado que estamos buscando de la operación es 3, porque 5 elevado al cubo es lo que a mí me da 125. Y es lo único que ustedes tendrían que buscar en este tipo de operaciones que no son tan complejas. Ya, de igual forma, ¿qué pasa si yo tengo, digamos, el logaritmo base 4 de 16? Así mismo me preguntan cuánto es. Exactamente lo mismo que hicimos arriba. Cojo la base es 4. Le elevo a la respuesta, que es lo que estoy buscando, y eso me tiene que dar como resultado 16. Entonces, ¿a qué número tengo que elevar el 4 para que me dé 16? Pues la respuesta sería a 2, ¿no es cierto? 4 al cuadrado es 16. Entonces aquí la respuesta del logaritmo sería 2. Y eso, entonces, como ustedes pueden ver, si es que hay algunos tipos de logaritmos que sí son relativamente sencillos de resolver, como estos de aquí, vamos a ver que no todos son así. Hay logaritmos que de verdad ustedes, no hay otra forma que no sea coger la calculadora y tomar los datos de la calculadora. Pero bueno, por el momento, pues, se podría resolver a mano, sí, los que estamos haciendo aquí en la clase, ¿ya? Entonces, hasta esta parte de toda esta introducción que hemos visto de la función logarítmica. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna cuestión que no hayan entendido, que no esté claro? Ya, ok. Entonces, a ver si todo está claro. Entonces, hasta aquí vamos a hacer la revisión de una de las propiedades, de una de las propiedades más importantes que tenemos en los logaritmos. Hay varias, sí, hay varias, hay como unas 4 o 5 propiedades. Sin embargo, las otras no son tan necesarias. Para mí la propiedad más importante que ustedes necesitan, pues sería la siguiente. Si ustedes tienen el logaritmo, sí,
digamos, de x elevado a la n, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Yo tengo el logaritmo, ya ven, logaritmo de x elevado a la n. Ya para empezar aquí, si es que a mí no me ponen ningún número en la base, como es el caso de lo que acabo de poner ahorita no puse ningún número en la base. Entonces, ¿qué número tengo que asumir yo que existe ahí? Pues yo voy a asumir que aquí existe un 10. ¿Sí? Si no me escriben nada, pues yo tengo que asumir que la base de este logaritmo es 10, si es que no está escrito nada. Ya, así mismo es como con las raíces, cuando ustedes, digamos, escriben la raíz de 2, ¿qué índice se supone o qué índice ustedes asumen que está escrito ahí? Ustedes asumirán que el índice que se escribe en la parte de la raíz es un índice de 2, ¿no es cierto? Entonces, así mismo aquí exactamente pasa lo mismo. Así mismo aquí yo voy a asumir, en este caso, que el índice, que la base de este logaritmo va a ser base 10 si es que a mí no me escriben nada. Bueno, lo que nos dice esta propiedad es lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo de x elevado a la n, yo lo que puedo hacer con esta n de aquí es bajarla a multiplicar a la parte del logaritmo, quedándome de la siguiente forma. Me quedaría n por el logaritmo de x. Y ya, entonces lo que ustedes pueden hacer al aplicar las propiedades de los logaritmos es coger el exponente y bajarlo a multiplicar a la operación de logaritmo. Y eso les puede ayudar a resolver cierto tipo de ejercicios, como por ejemplo justamente el último ejercicio que habíamos dejado hasta aquí. Ya, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? A ver, vamos a coger este ejercicio justamente que lo dejamos aquí planteado y lo vamos a resolver en la parte de abajo. A ver, copiar. Ya. Entonces, justamente vamos a esta parte de abajo. Ya. Y aquí lo pegamos. Listo. Ya, entonces, solo por recordarles lo siguiente. Ya, verán, ustedes cuando tenían la parte de exponentes, sí, ustedes, bueno, habíamos visto primero las propiedades de los exponentes, ¿no es cierto? Vimos todas las propiedades, que son las que ya habíamos revisado o sea, al inicio de lo que vimos este curso de virtual. Dimos todas las propiedades de los exponentes, igual se revisó en la anterior clase, hicimos todos estos ejercicios. El primero era, bueno, simplemente un ejercicio de exponentes. Este de aquí era el del tema que se llama como tal potencia de una potencia. Vimos cómo resolver, y este de aquí que es parte del tema que se llama ecuaciones exponenciales. En el caso de ecuaciones exponenciales, la característica que necesitaba yo cumplir es que las bases sean iguales, ¿no es cierto? Yo aquí necesitaba necesariamente que estas bases sean iguales para yo de esa forma poder igualar los exponentes. Asimismo, si es que tal vez las bases no eran iguales, yo podría llegar a buscar una forma en la cual yo pueda obtener las bases iguales, es decir, llevándoles estos números al 16 y al 4 a las bases más pequeñas. En este caso, ambos números tienen por base más pequeña el 2, entonces por eso era sencillo, digamos, de alguna forma, poder cumplir con esta parte de las ecuaciones exponenciales, porque yo les podía llevar a que sean como sea bases iguales. Yo les llevé aquí que sean, bueno, ya estaban todos dados en base 2, y a esta ecuación aquí yo ya le llevé en el siguiente paso, justamente en este de aquí, yo le llevé para que todos esos numeritos que están ahí sean de base 2. Ya, pero aquí, por ejemplo, en este ejercicio que hicimos aquí, fue donde yo les dije, ustedes aquí tienen un 7 y un 5, ¿hay alguna forma de llevar al 7 y al 5 a otra base más pequeña? Pues ya les había dicho que no, ¿no es cierto? Porque las bases más pequeñas que tenemos son justamente esas, 2, 3, 5 y 7, entonces no les puedo llevar a otra base más pequeña que no sean esas bases de ahí. Ya, entonces, bueno, en esta parte, pues, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos aplicar la parte de logaritmos. Y bueno, como podemos ver, es como les dije, es el tema de ecuaciones exponenciales. Si en este caso esto es una ecuación, esto es una ecuación, entonces esto significa que yo lo mismo que haga al lado izquierdo, tengo que replicarlo al lado derecho, exactamente igual, ¿sí? Entonces, ustedes cualquier cosa que hagan al lado izquierdo tienen que replicarlo exactamente al lado derecho, en toda ecuación, sí, en toda ecuación que ustedes tengan tienen que aplicar eso. Es decir, si yo, por ejemplo, al lado izquierdo se me ocurrió que le debería de sumar más 1, sí, al lado izquierdo, eso significa que al lado derecho también tengo que sumarle más 1. Si es que a mí, por cualquier motivo, se me ocurre, no sé, sacarle la raíz cuadrada al lado izquierdo, pues igual forma tendría que sacarle la raíz cuadrada al lado derecho. Si es que, por ejemplo, a mí, no sé, digo, ok, necesito por algún motivo elevarle al cubo el lado izquierdo, pues el lado derecho también debería de elevarle al cubo. Entonces, como pueden ver, todo lo que ustedes hagan al lado izquierdo tienen que replicar exactamente igual al lado derecho.
Lo que vamos a hacer aquí en este caso es aplicar la operación de logaritmo. Voy a aplicar la operación de logaritmo al lado izquierdo. Y pues como ya les acabo de decir hace un momento, si ustedes aplicaron la operación de logaritmo al lado izquierdo, deberían de hacer exactamente lo mismo al lado derecho. Entonces aquí al lado derecho también voy a aplicar la operación de logaritmo. Ya una vez que apliqué la operación de logaritmo, entonces ahí yo puedo pues aplicar justamente esta propiedad que está en la parte superior. ¿Qué me dice? Pues como dice aquí, dice ok, tú puedes coger el exponente y bajarlo a multiplicar a toda la operación como tal. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. En este caso mi exponente es x más 1. Y todo esto yo lo voy a poner a multiplicar por lo que me queda del logaritmo, que es en este caso el logaritmo de 7. Exactamente lo mismo hago con el otro lado. Este es mi exponente, lo que voy a hacer es en este caso bajarle a multiplicar al resto de la operación, quedándome como resultado 2x que multiplica al logaritmo de 5. Y ahí una vez que ustedes ya llegan hasta aquí, pues la operación ya se torna bastante sencilla. ¿Por qué? Porque en este caso, pues lo único que tendríamos que hacer es buscar cuánto vale este logaritmo de 7 en número y buscar cuánto vale este logaritmo de 5 en número. Si nosotros quisiéramos aplicar justamente la forma manual, que es la que hicimos aquí en la parte superior, ¿no es cierto? Que decía, coge la base, elévalo a la respuesta y eso me tiene que dar como resultado el número que ingrese dentro del logaritmo. Eso es lo que nosotros venimos aplicando hasta aquí. Si nosotros hiciéramos eso, entonces, por ejemplo, digamos, cojo este de aquí. Ya, si no tiene base, yo sé que la base de ese logaritmo es 10, ¿no es cierto? Ya sabemos que si no hay ninguna base, la base de ese logaritmo es 10. Entonces digo, ok, cojo, bueno, en este caso sería 10, ¿no es cierto? Cojo la base, le elevo a la respuesta, que es lo que estoy buscando, y eso me tiene que dar como resultado el número que ingresé dentro de la operación de logaritmo. Ya, pero si ustedes pueden ver ahí, pues a qué número tendría que elevar el 10 para que me dé 7. O sea, chuta, se torna un poco extraño, ¿no? Porque no es tan fácil poder encontrar un número que elevado a la 10 me dé 7. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer ahí? En este caso, pues aquí ya lo que tendrían que hacer es utilizar la calculadora. Sí, aquí ya justamente este es el tipo de problemas en el cual les decía que realizar estos problemas a mano ya se torna un poco complicado porque no es tan fácil como los ejercicios que hicimos arriba y estos ya de ley, hay que usar calculadora. O sea, aquí sí ya no hay otra forma que no sea utilizando la calculadora. Si ustedes entonces ingresan en la calculadora estos valores de aquí, pues ustedes les va a dar que el logaritmo de 7 me da como resultado 0.84. Y si es que yo ingreso el logaritmo de 5 en la calculadora, me va a dar como resultado 0.7. Le anoto aquí que estos son valores hechos en la calculadora. Les voy a poner aquí, es más, obtenidos. Sí, les voy a poner aquí como obtenidos en la calculadora. ¿Sí? Entonces ustedes ingresan en su calculadora esto de aquí y de ahí les va a dar justamente estos resultados. Y de ahí, pues aquí, ¿no es cierto? No me olvido que tenía un x más 1 por, y acá tenía, en este caso igual, y acá tenía un 2x por. Bien, entonces, lo único que ustedes tendrían que hacer aquí es solamente aplicar la propiedad distributiva. Aquí aplico propiedad distributiva de esta forma, y aquí, pues, bueno, no hay que aplicar una propiedad distributiva, solo multiplicar esos dos numeritos que tenemos ahí. Y nada más, y de ahí sí ya operar como hemos venido haciendo a lo largo del curso. Que igual esto de la propiedad distributiva ya hemos visto al inicio. Entonces, si yo multiplico, ¿no es cierto? Hago propiedad distributiva. 0.84 por x sería 0.84x. Más 0.84 por 1, pues 0.84. Voy con el otro lado, simplemente sería 2 por 0.7, que eso les va a dar como resultado 1.4x. Ahora, lo que ustedes tienen aquí es prácticamente una ecuación de primer grado, en lo cual, ¿qué van a hacer? Van a coger los términos que tengan variables, sí, es decir, ¿cuáles tienen variables? Este y este. Y lo que van a hacer es mandarlos al lado izquierdo. Entonces, todos los van a mandar al lado izquierdo. El 0.84 ya está en el lado izquierdo, pues lo dejo ahí, ¿no es cierto? Si ya está en el lado izquierdo, no tengo por qué moverlo, se queda ahí. Y este término que estaba en el lado incorrecto, este sí tendría que cambiarle de lado. Si aquí en teoría está sumando, al otro lado debería de pasar a restar. Y asimismo los términos numéricos, que justamente sería este de aquí, que es solo un término numérico, en este lado izquierdo está sumando. Yo tengo que mandarle al otro lado, al lado derecho. Si en el lado izquierdo estaba sumando, en el lado derecho pasaría a restar, quedándome menos 0.84. Hago la operación de términos semejantes, sería 0.84 menos 1.4, que me da como resultado menos 0.56x igual a menos 0.84.
Ahora, como yo tengo signos menos en ambos lados, simplemente los puedo tachar. Y finalmente este 0,56, ¿qué le está haciendo a la X? ¿Qué operación existe en teoría en el medio de esos dos? Pues ya sabemos que existe una multiplicación. Eso quiere decir que al otro lado pasaría a dividir. Siendo así, si pasa a dividir sería, ¿no es cierto?, X igual a 0,84 dividido o sobre 0,56. Hacen esa operación de ahí y a mí me da como resultado 1,5. ¿Ya? Y ese sería el resultado de la X que ustedes tendrían dentro de este logaritmo. ¿Sí? Entonces, repito entonces hasta aquí más o menos lo que se ha visto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vimos en este caso la parte de la función logarítmica y explicamos que esta función es una función recíproca o inversa a la función exponencial. Ese sería un ejemplo de la función y este de aquí sería la gráfica de la función. Entonces, ¿dónde aplicamos esto? Pues todos estos ejemplos aquí en la escala de decibelios, en la escala de los terremotos, en la escala de Richter, para graficar las frecuencias que tienen ciertos aparatos, etc. Y de ahí vimos pues las partes que tiene el logaritmo. En este caso, entre las partes más importantes está la base, que siempre tiene que ser mayor que 2, el número y la respuesta que tiene el logaritmo. Nosotros podemos resolver el logaritmo aplicando justamente la parte de la función exponencial, cogiendo qué cosa, la base, elevándole a la respuesta y eso nos queda como resultado el número. Siendo así, esto de aquí se aplicó a estos ejercicios que tenemos aquí, ¿no es cierto? Cogí la base, que era 5, lo elevé a la respuesta y eso me tiene que dar como resultado el número que ingresé dentro del logaritmo. Si hago eso, pues, ¿no es cierto? 5 elevado a ¿cuánto tengo que elevarle para que me dé 125? Pues sabemos que era 3. Exactamente lo mismo pasa en este ejercicio de aquí. Y lo que se explicó en esta parte es justamente esta propiedad, que es la más importante de los logaritmos, en la cual, bueno, para empezar, como les dije, si yo escribo el logaritmo y no tiene ninguna base, si no le escribo ninguna base ahí, pues yo asumo que esa base es 10. Si yo asumo que esa base es 10, si es que a mí no me escriben nada en el logaritmo, ¿ya? Entonces, si la propiedad lo que me dice es lo siguiente, que yo puedo coger esta n de aquí, ¿no es cierto? Porque tengo x elevado a la n y lo que puedo hacer con esta n es bajarla y ponerla a multiplicar en esta parte de acá del logaritmo. Entonces, justamente lo que se aplicó aquí. Ya, una vez teniendo eso, pues se explicó que los ejercicios que hicimos en la parte de funciones exponenciales lo que necesitaban era tener las bases iguales. En este caso, si tengo un 7 y tengo un 5, no hay forma en la cual yo le pueda llevar a las bases iguales nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? Pues aquí lo único que puedo hacer es aplicar la parte de logaritmos. Como es una ecuación, yo tengo que acordarme que cualquier ecuación, todo o lo mismo que haga al lado izquierdo, tengo que replicarlo exactamente en el lado derecho. Si sumo más 1 al lado izquierdo, pues al lado derecho también tendré que sumar más 1. Y así sucesivamente. En este caso yo apliqué la operación de logaritmo al lado izquierdo y al lado derecho debería ser exactamente lo mismo. Por si acaso, si yo aplico logaritmo aquí y logaritmo acá, tengo que aplicar el logaritmo, pero que tengan la misma base. Si es decir, aquí sí es base 10, acá también tendrá que ser base 10. No pueden ser bases diferentes. Como les digo, tienen que ser exactamente lo mismo que hacen al lado izquierdo, al lado derecho. Siendo así, aplicando la propiedad de arriba, lo que hago es este exponente de aquí, asimismo bajarlo a multiplicar a la parte del logaritmo, quedándome justamente toda la expresión de esta forma. Y por último, como se les dijo, pues esta parte de aquí, este log de 7 ya es solamente un número. Es solamente un número. Así mismo el log de 5 ya solamente es un número. ¿De dónde saco yo ese número? Ese número, bueno, yo podría sacarle, ¿no es cierto? Cogiendo y haciendo manualmente como hicimos arriba, que sería coger la base, que es 10, elevarle a la respuesta y eso que me tenga que dar como resultado el número que ingresé en el logaritmo. Sin embargo, como les dije, esto ya se torna un poco muy complicado porque es muy difícil llegar a atinar este tipo de números, ya son números decimales. Entonces aquí lo que ya sería recomendable es obtenerlos de esto mediante la calculadora, que es justo lo que les anoto aquí. Y entonces la calculadora les bota como respuestas que el log de 5 es 0,7 y el log de 7 es 0,84. Tienen hasta ahí, aplican propiedad distributiva, aquí y acá, y de ahí lo que van a hacer es mandar los términos que tengan variables, es decir, los dos estos de aquí que están en morado, al lado izquierdo, y mandar los términos que sean numéricos al lado derecho, es decir, el 0,84. Ya, y siempre respetando, ¿no es cierto? Que si a un lado está sumando, al otro lado pasa a restar, o si está restando, pasa al otro lado a sumar. Se les queda esta operación de aquí, en la cual, bueno, lo que se hizo fue simplificar estos dos signos de aquí, que como son iguales puedo simplificarlos, y finalmente el 0,56 yo sé que está multiplicándole a la x, en tanto que al otro lado deberá de pasar con la operación inversa, es decir, deberá de pasar con una división, quedándome justamente este resultado de aquí, que sería x igual a 1,5, y esa sería la respuesta del
logaritmo. ¿Ya? Eso sería en resumen todo lo que hemos visto hasta aquí. ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, chicos. Algo que no hayan entendido. Todo claro. Ok. Ya. Perfecto. Ya, entonces eso. Ya, y por último, en la parte del logaritmo me gustaría hacer la siguiente aclaración. Ustedes no sé si alguna vez en el colegio les llegaron a dar... ¿Perdón? Díganme. Señorita Tania, tal vez tiene alguna pregunta. Creo que está con el internet un poquito entrecortado porque no le alcancé a escuchar lo que me quiso decir. Si es que algo tiene alguna pregunta, me escribe en el chat y yo le leo en el chat y le respondo ya. Si es que tiene estar mal con el internet, no se preocupe. Escríbale en el chat, le leo ahí la pregunta y le respondo. Ya. Ok, a ver, lo que les decía en este caso es que no sé si ustedes llegaron a ver alguna vez en el colegio justamente esta nomenclatura de aquí, esta que dice ln de x. Ya no sé si alguna vez alguien llegó a ver esta parte en el colegio o si les explicaron qué era esto. Ya, esta parte de aquí, cuando ustedes ven este ln, sí en pocas, ¿qué significa? Ya, lo que pasa es que nosotros tenemos un logaritmo, ¿no es cierto? Que, bueno, ya vemos para qué me puede servir esa operación de logaritmo. Sin embargo, pues la base del logaritmo, como les dije, puede ser cualquier número con tal de que sea mayor que 2, no hay ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Entonces, existió un logaritmo el cual llegó a ocuparse bastante. Si llegaron a ocuparle full, entonces ese logaritmo de esa base es e. Si recordemos nosotros que en este caso e es lo que se conocía como el número de Euler, que ya se les dio al inicio, y este número valía 2.72. Entonces, como se llegó a utilizar tanto o sea, bastante el logaritmo de esta base, es decir, de base e, pues lo que hicieron los matemáticos es coger y darle una nueva nomenclatura propia, que sería justamente esta ln de x, ¿ya? En pocas, pues esta ln de x lo que significa, bueno, cómo se le lee es como logaritmo neperiano, si ese es el nombre que tiene, logaritmo neperiano, y el otro nombre que tiene es logaritmo natural. Si cualquiera de los dos nombres es válido, sea logaritmo neperiano o logaritmo natural. Ya, entonces, eso, sí, y de ahí, pues, por ejemplo, ¿no? Si es que yo aquí en la parte, en este ejercicio que acabamos de realizar, yo en vez de querer aplicar el log natural, que decía en este caso que hicimos el logaritmo de base 10, me hubiera gustado aplicar ln, que sería el logaritmo natural, pues de poder yo puedo, si no hay ningún problema, mientras yo escriba logaritmo natural aquí y logaritmo natural acá, pues todo bien, no pasa nada, yo puedo escribirlo con tal de que sea la misma operación, le puedo escribir a ambos lados, no hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, para este caso pues ya vimos que le habíamos escrito como logaritmo de base 10. Sin embargo, si hubiera querido poner el logaritmo natural, tampoco habría ningún tipo de problema. Asimismo, como si hubiera querido poner el logaritmo de base 7, pues aquí también debía ser base 7. Si hubiera querido despejar esto con un logaritmo de base 3, pues igual aquí tenía que poner la base 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre que en ecuaciones tienen que replicar lo mismo que hagan al lado izquierdo al lado derecho. Exactamente igual. ¿Ya? Y esto sería entonces ya ahora sí todo en cuanto a la parte de la función exponencial. Sí, eso sí ya sería todo respecto a la parte de la función exponencial. Ya. Y ahí pues lo siguiente que veríamos, si es que ya no hay ninguna otra pregunta, sería justamente la parte de la función trigonométrica. Ya. Ya. Ok, a ver, entonces revisemos la parte de la función trigonométrica, que sería la última función que tenemos. Ya. La función trigonométrica, en cambio, ¿qué es lo que va a pasar? La función trigonométrica está dada, sí, por las funciones cuando nosotros, por ejemplo, manejamos las partes de las operaciones, no sé cómo funciones trigonométricas, que vendrían siendo el seno de teta, el coseno de teta, la tangente de teta.
Ya, o sea, cuando nosotros manejamos todos estos operadores de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, todos estos son funciones trigonométricas. Ya, por ejemplo, entonces, ¿yo qué podría tener? Podría tener, digamos, que f de x sea igual a ¿qué? Al seno de x, ¿ya? Ya, entonces, si yo tendría, pues, en este caso, que graficar la parte de la función del seno de x, la gráfica de un seno, de la gráfica de una función seno sería una gráfica más o menos de este estilo. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, la gráfica de la función seno de x es solamente una línea ondulada, sería como una línea ondulada que va desde menos infinito hasta más infinito. Esa sería la gráfica de la función seno de x. ¿Dónde podemos ver esta aplicación en la vida real? Pues, por ejemplo, en los tomacorrientes. ¿Sí? En los tomacorrientes que tenemos en nuestras casas. Justamente a nosotros nos llega corriente alterna, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes usan un aparato especial que se utiliza para ver la gráfica que existe ahí, pues la gráfica que ustedes podrían visualizar ahí sería una gráfica más o menos de esta forma, una gráfica de forma senoidal, ¿ya? Entonces, por el momento eso sería todo lo que nosotros veríamos en cuanto a la función trigonométrica, ¿ya? Entonces, a ver, haciendo una recapitulación de todo lo que vimos en este capítulo, sí, pues veamos, ¿cierto? Ya, a ver, hagamos una recapitulación del capítulo. En la parte de funciones, sí, en todo lo que corresponde a la parte de funciones, nosotros empezamos viendo de que una función es un tipo de relación al cual un elemento del dominio le corresponde solo un elemento del codominio, ¿no es cierto? Esto de aquí, este solo, era súper importante. A un elemento del dominio le corresponde solo un elemento del codominio. Siendo así, pues en la parte gráfica, si ustedes graficaban, ¿no es cierto? Tenían varias gráficas, digamos, esta de aquí y esta de acá, entonces, ¿cómo yo determinaba si era una función o no? Trazando una línea vertical, como esta que estaba en morada. Si es que la línea choca en un solo punto con la gráfica, sí es una función, y si chocaba en dos o más puntos, como es el ejemplo de esa gráfica que está ahí, que choca en dos puntos, pues eso ya no era una función. Habíamos visto también, ¿no es cierto?, la parte de las funciones, que son crecientes o decrecientes. ¿Cómo yo sé si una función es creciente o decreciente? Viéndola de izquierda a derecha, ¿sí? Tal como nosotros leemos de izquierda a derecha. En este caso, este es un ejemplo de gráfica creciente, ¿no es cierto?, porque va subiendo. Este es un ejemplo de gráfica decreciente. Y este de aquí es un ejemplo de gráfica mixta, que tiene partes crecientes y partes decrecientes. Además, justamente esta parte de la parábola, que era fue una de las preguntas que les puse en esa prueba, donde hubo bastante confusión, pues como podemos ver, igual es una gráfica mixta, porque tiene una parte que es la de amarillo que decrece y tiene una parte que es la de morado que crece. Entonces, es una gráfica mixta, ¿ya? Vimos, bueno, funciones continuas, discontinuas, y aquí en general entramos a la parte de funciones polinómicas. ¿Ya? La primera función y más simple, la más simple que nosotros revisamos es la función constante, que como podemos ver aquí solamente es una línea recta, nada más, punto. Las funciones lineales, por su parte, pues aquí ya empiezan a utilizar, en este caso, la variable de la x, ¿sí? Porque la función constante solamente era un número, nada más. La función lineal, pues ya empieza a utilizar la variable de la x, ¿sí? Entonces, para empezar, teníamos nosotros, ¿no es cierto?, esta, que era la fórmula o la ecuación general de la recta, que es y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b era el punto o eje de corte con el eje y. Y la gráfica, pues, de una función lineal es más o menos como esta de aquí. Como les había mencionado a ustedes en su evaluación, generalmente de la central, de la poli o de la ESPE, si a ustedes lo que les dan es algo así, les dan dos puntos como estos de aquí y les dicen, a partir de esos dos puntos, encuentra cuánto vale la pendiente y cuánto vale la función o la ecuación general de la recta. Lo que les había dicho es que esto, o sea, si les daban así, era lo más difícil o la forma más difícil en la cual pueden ustedes darle. Sí, esa sería la forma más difícil en la cual ustedes pueden darles para que ustedes encuentren todo lo que se les está solicitando, que sería la pendiente y la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué les dije? Ustedes aquí solo tenían que ubicarle los puntos P1 y P2 como ustedes quieran. Yo ubiqué aquí mi P1 y aquí mi P2. Podía ubicarlo al revés también. Sí, no pasa nada. Podía aquí poner P2, P1, no pasaba nada. Y asignaba las coordenadas X1, Y1 y X2, Y2. Siempre recordando que, como les dije, cualquier punto en el plano cartesiano siempre tiene un punto X, o bueno, tiene coordenadas X y Y. Sí, no puede tener coordenadas X, X o Y, Y. Si ustedes ponen así, desde ahí ya está mal el ejercicio.
Entonces, tener mucho cuidado que cualquier punto en el plano cartesiano tiene coordenadas X y Y. Ya, entonces eso, ¿no es cierto? Bueno, de aquí ya lo único que teníamos que hacer era ir ubicando, sí, ubicando cada uno de los datos que tenemos acá arriba, ¿no es cierto? Aquí está Y2 que vale -1, menos de la fórmula, ¿sí? Y Y1 que valdría -3. Entonces, como les decía, tener mucho cuidado con este signo de aquí, que sería el signo de la fórmula. Tener mucho cuidado porque a veces ustedes se olvidan con ese signo. Y bueno, ya sacaban que esto daba -2/3 y luego, pues, de igual forma, ¿no es cierto? Aplicando esta ecuación de aquí, la cual por datos reemplazables tengo todos, bueno, por datos reemplazables serían todos los que están subrayados con este color turquesa, es decir, el Y1, la pendiente y el X1. ¿De dónde saco el Y1 y el X1? Pues los voy a sacar del punto P1 que tengo acá arriba. ¿De dónde saco la pendiente? La pendiente la saco de lo que acabo de obtener ahorita. Y bueno, de ahí ustedes ya resuelven como saben resolver y bueno, ya nos daba la ecuación que sería la ecuación de la recta. Ya que como pueden ver, pues ya les quedaría y es igual a -2/3 de x menos 5/3, que pues prácticamente sería una forma muy similar a lo que nosotros tenemos aquí, a esta ecuación principal, que es y es igual a mx más b. Entonces ya tenemos la ecuación de la misma forma en la cual acabamos de mencionar ahorita, ¿ya? Eso, entonces en las funciones lineales el punto de interés es sacar la pendiente y pueden llegar a preguntarles hasta cuál sería la ecuación de la recta. En cambio, en la función cuadrática, bueno, para empezar, ustedes tienen que esta de aquí sería la fórmula general, ¿sí? Donde es ax al cuadrado más bx más c, en lo cual, pues, ¿no es cierto? La a siempre es el coeficiente del x al cuadrado, la b siempre es el coeficiente de la x y la c coeficiente del término independiente. Y aquí, en cambio, el punto de interés en una función cuadrática viene siendo el vértice. Sí, aquí el punto de interés en una función cuadrática es el vértice. Asimismo, el vértice es un punto del plano cartesiano y por lo tanto de ley deberá tener coordenadas x y y. Sí, entonces todo punto en el plano cartesiano ya sabemos que tiene coordenadas x y y. ¿Cómo saco la coordenada en x? Aquí está, ¿no es cierto? La coordenada en x saco con esta fórmula, menos b sobre 2a. ¿De dónde sacaba la b y de dónde sacaba cuánto vale la a? Pues justamente sacábamos a partir de esta ecuación de la fórmula general, ¿no es cierto? Nosotros buscamos, por ejemplo, en esta función de aquí, ¿dónde está el término que tiene x al cuadrado? Aquí. ¿Cuánto vale ese coeficiente? Pues ya vemos que vale 1. ¿Dónde está el término que tiene x aquí? ¿Cuánto vale ese coeficiente? Valdría -2. Recuerden que el coeficiente es el número con el signo que le está precediendo. ¿Ya? Y finalmente el coeficiente de la c, que sería 1. Todos esos datos fueron ubicados en esta parte de aquí y lo único que hacemos es con estos datos venir y reemplazar en la fórmula. Reemplazo cuánto vale b, reemplazo cuánto vale a y saco directamente mi respuesta de cuánto vale x. Una vez que ya tengo cuánto vale x, lo que voy a hacer es coger este valor de aquí y reemplazarlo en la función original. ¿Cuál era nuestra función original? Justo esta que estoy seleccionando aquí. Esa es nuestra función original. Entonces, en todos los espacios donde ustedes vean x, en vez de x que van a colocar el valor que hayan sacado, es decir, 1. Si sacaron 2, pues le reemplazarán en todos los espacios donde esté x con 2. Si sacaron 0, pues reemplazarán en todos los espacios que ustedes vean x con 0. Así, todo depende de qué valor ustedes saquen aquí y con este valor ustedes van a reemplazar en todos los espacios de la función original. Eso es lo que se hizo aquí. En este caso me da que y vale 0. Ya, y ustedes tienen que dejar la respuesta expresada hasta así, o sea, así como está seleccionada en esta parte de amarillo, ¿sí? Así tienen que dejar su respuesta. ¿Por qué? Porque como les dije, a veces en las pruebas de la CNCIT lo que hacen es ubicarles las mismas respuestas que ustedes sacaron, pero al revés. Y aquí entonces, ¿qué estaría yo diciendo si seleccionara la respuesta A? Estoy diciendo que tengo coordenadas X de valor 0 y coordenadas Y del vértice de valor 1. ¿Y eso es verdad? No, pues si aquí estoy sacando, dice x vale 0. ¿Cuánto acabo de sacar yo que x valía? Dije que x valía 1 y que y valía 0, ya que como estoy diciendo que y vale 1, entonces está al revés. Entonces justamente este tipo de cuestiones son las que suelen llegar a fallar los estudiantes por no leer bien el ejercicio. Exactamente aquí se hizo lo mismo, se hizo otro ejercicio para poder obtener el vértice, ¿no es cierto?, de la ecuación cuadrática. Y pues aquí
digamos, la única parte importante era que como aquí no está presente el término de la x, ¿no es cierto? Tengo x al cuadrado y el término independiente, pero en ningún lado tengo el término que tiene la x, que sería justamente el coeficiente de la b. Si yo no tengo ese coeficiente, pues ya sabemos que si me están pidiendo el coeficiente de un término, el cual no está escrito en mi expresión, yo tengo que saber que dicho coeficiente voy a poner como 0. Solo en ese caso va a valer 0, solo si el coeficiente que me están pidiendo no está escrito en la ecuación. Como aquí yo no tengo ninguna variable x, entonces pues por eso el coeficiente valía 0. Y de ahí por el resto se hacía exactamente lo mismo. De ahí vimos la función cúbica, más que todo la gráfica, y vimos la parte de las funciones trascendentales, donde vimos que era un número elevado a la x, generalmente ese número es e, que es el número de Euler, acabamos de decir que vale 272, y pues esa sería la gráfica. Vemos las leyes de los exponentes, ejercicios, ¿no es cierto?, de potencia de una potencia, ecuaciones exponenciales, y pues bueno, que se resuelve con logaritmos. La de los logaritmos acabamos de explicar justamente ahorita, que es una función inversa a la propiedad exponencial o a las funciones exponenciales, y que pues un logaritmo siempre tiene por base, o bueno, esta base siempre tendría que ser mayor o igual a 2. ¿Ya? Y pues si es que a mí no me escriben nada en ese logaritmo, pues ya la base tengo que saber que en este caso sería 10, ¿sí? Nada más. Y de ahí, bueno, ya el ejercicio que acabamos de resolver, que dijeron que sí lo habían entendido, y esta parte del logaritmo natural, que como les dije es el mismo logaritmo que acabamos de ver hace un momento, o sea, el mismo log, solamente que tiene ahora de base el número e, que es el número de Euler, sí, que justamente lo mencionamos en la parte de funciones exponenciales. Y la trigonométrica, pues que ya, o sea, no, este sí no tiene nada de importante por el momento. Sí, por el momento no tiene nada de importante. Eso, chicos. Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta respecto a todos los temas que hemos tratado, sí, porque es importante. Todo esto está en las pruebas, sí, en pruebas de escuelas militares, policías y de universidades. Está todo esto. Les dan gráficas, les piden seleccionar cuál es función, cuál no es función, les piden sacar la pendiente, les piden sacar el vértice. Son preguntas clásicas, al menos de las centrales. Es de ley que van a, ni siquiera de esas, siquiera unas 5 se les pone, que saquen el vértice, que saquen la pendiente. Entonces necesito que esté bien claro esta parte, ¿ya? Entonces, pregunto, señores, ¿alguna duda que tengan? ¿Algo que esté con preguntas o inquietudes hasta aquí? Ya, entonces, seguros, chicos, no hay ninguna pregunta hasta aquí, está clarísimo. Ya, ok. Entonces, eso sería todo en cuanto al capítulo de funciones. Ya, entonces, daríamos ya por finalizado este capítulo. Y pues entraríamos ya al siguiente. El siguiente capítulo que vamos a ver es ya la parte de ecuaciones. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con la parte de ecuaciones. Ya. Entonces, para ecuaciones, ¿ya? ¿Qué vamos nosotros a empezar a ver? Para empezar, quiero aclarar que esta parte de ecuaciones es uno de los temas más importantes que ustedes pueden llegar a topar en general en la prueba que ustedes van a dar. ¿Por qué? Porque verán ustedes, de las preguntas que tienen, son 40 preguntas de matemáticas, eh, más o menos si quiero unas entre 10 a unas 12 preguntas son solamente plantear ecuaciones. Sí, o sea, hay temas que son muy importantes. Por ejemplo, este es uno, ecuaciones. Otro tema que es súper importante es la parte de la regla de 3. Son temas en los cuales hay muchas preguntas y ustedes pues sí tienen que estar bastante bien preparados. Entonces sí quisiera hacer la aclaración de que esto es un tema muy importante porque depende mucho de esto, como ustedes o la nota que ustedes saquen en el examen. ¿Ya? Entonces, verán, para la parte de ecuaciones, nosotros primero vamos a entender que una ecuación sí es una expresión matemática, una expresión matemática que representa
que representa numéricamente cualquier enunciado. Numéricamente cualquier enunciado. ¿Ya? Entonces, ustedes como ecuación vamos a entender que es una forma de una expresión matemática la cual nos ayuda a representar numéricamente, ¿sí? Cualquier enunciado. Entonces, cualquier enunciado que nosotros leamos, lo que vamos a hacer es transformarlo en una ecuación. Entonces, por ejemplo, ustedes como universidades tienen que realizar un trabajo completo. ¿Por qué? Ustedes les dan un enunciado, un texto. Ustedes lo que hacen con ese texto es leerlo, interpretarlo, pasarlo a forma de ecuación y después resolverlo. Entonces ustedes tienen que hacer todo ese procedimiento. En cambio, por ejemplo, lo que hacen las escuelas militares es ellos ya les dan el ejercicio planteado y ellos únicamente lo que hacen es resolver. Sin embargo, la dificultad de ellos es que ellos no pueden utilizar la calculadora y ustedes sí pueden utilizar la calculadora y es justamente pues en esta unidad cuando ya vamos a empezar a utilizar, ¿ya? Entonces, cualquier ecuación sí que nosotros tengamos, por ejemplo, que sea 2x menos 4y más 8 igual a 0. Ya digamos eso de ahí podremos considerar que es una ecuación. Entonces, ¿qué es de importante en una ecuación? Que una ecuación siempre tiene dos lados, ¿no es cierto? Va a tener el lado izquierdo y va a tener un lado derecho. Si siempre tiene dos lados. Entonces, eso para empezar, recordar que una ecuación siempre tiene dos lados. Y como les dije arriba, pues en una ecuación lo mismo que hagan al lado izquierdo deben replicarlo exactamente al lado derecho para que ustedes no alteren la expresión, ¿sí? Ya. Entonces el primer tipo de ecuaciones que vamos a, en este caso, a revisar son las ecuaciones de primer grado. Es el primer tipo de ecuaciones que nosotros vamos a revisar, las ecuaciones de primer grado. ¿De dónde salen las ecuaciones de primer grado? Estas ecuaciones salen de lo que nosotros conocimos hace un momento como funciones lineales. Sí, entonces de lo que justo acabamos de revisar hace un momento, es decir, las funciones lineales, a partir de ahí nosotros podemos ver que nacen las ecuaciones de primer grado. Por ejemplo, entonces, ya digamos que tenemos lo siguiente. Yo tengo aquí como ejercicio 3x menos 27 igual a 0. ¿Cómo yo resuelvo este tipo de ejercicios? Entonces, ya aquí sí ya es algo que tiene esto que quedarse ya grabado en su cabeza. Ya todos los términos que tengan variables, es decir, variables de x, y, z, a, b, c, d, m, n, lo que ustedes quieran, todos los que estén con variables, los vamos a mandar al lado izquierdo, todos, ¿sí? Y todos los términos que estén al lado derecho, bueno, y todos los términos que sean numéricos, es decir, solo números, los vamos a mandar al lado derecho. En este caso, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo haríamos? El 3x ya está en el lado izquierdo, entonces ese solo lo dejo ahí. Pongo igual. ¿Y qué pasa con este término de aquí? Este está también en el lado izquierdo y es numérico. Entonces, ¿dónde debería de estar? Al otro lado, al lado derecho. Entonces, menos 27 pasaría al otro lado. Si aquí está restando, al otro lado pasaría a sumar, ¿no es cierto? Quedándome como respuesta 27. Asimismo, les pregunto, ¿qué está haciendo el 3 a la x? Ya, ¿qué operación existe entre el 3 y la x? Nosotros ya sabemos que esa operación que está ahí es una multiplicación. O sea, el 3 multiplica la x. Eso quiere decir que si lo mando al otro lado, lo tengo que mandar con la operación inversa. Sería que mandarlo a dividir, quedándome como resultado 27 sobre 3. Y 27 dividido por 3, eso me da como resultado a 9. Y esa sería la respuesta de esta primera ecuación, ¿sí? Entonces, hasta aquí, preguntas que tengan, señores, ¿alguna duda? Ya. Ok, entonces, ya ese sería como un primer ejercicio, pues bastante sencillo, la verdad. Ya vamos con el segundo ejercicio. Ya entonces en este segundo ejercicio, pues aquí sí ya tenemos varios términos, sí, ya podemos ver que tenemos muchos más términos, entonces aquí sí primero tendríamos que ordenar en base a lo que les acabo de decir en el ejercicio número 1. Todos los términos que tengan variables los voy a mandar al lado izquierdo, es decir, por ejemplo, el 3/4 de x, este ya está en el lado izquierdo, ya no tengo por qué moverlo, solamente lo bajo tal cual como estaba, solo lo bajé, no hice nada más. Este 5/6 de x está en el lado derecho, está en el lado incorrecto, debería de mandarlo al otro lado.
Aquí, ¿qué está haciendo este término? Está sumando, eso quiere decir que al otro lado debería de pasar a restar, quedándome como resultado menos 5/6 de x. Igual, asimismo, este 3 medios ya está en el lado derecho y es numérico, entonces solamente lo copio tal cual, y este menos 2 está en el lado incorrecto, eso quiere decir que lo tendría que mandar al otro lado. Si en ese lado está restando, al otro lado debería de pasar a sumar, quedándome como resultado justamente lo que nosotros tenemos aquí. Ya, y de aquí pues ustedes ya deberían en este caso de empezar a trabajar con la parte de la calculadora, ¿ya? Entonces, a ver, verán. Ya, a ver, verán. Déjenme, les comparto la pantalla ya, desde el teléfono. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ya. Mm. Ya, ok, verán, entonces voy a empezar a convertir la pantalla del teléfono. Ya voy a dejar de compartir acá. A ver, ¿dónde está? Dejar de presentar. Ya. Ya, ok, verán chicos, entonces ustedes, bueno, verán en su teléfono, lo que van a hacer es lo siguiente, ya eso sí, todos ahorita, sí, a ver, todos, los que están en virtual, al menos todos, porque los que están en presencial ya sé que sí saben tener, o sea, ya sé que, por ejemplo, Dani Molina, él ya debe tener, y bueno, pero los que sean de virtual, ejemplo, Tania, Steven, Lady, no sé, y el resto que estén en virtual, pues no creo que tengan, entonces todos vamos a hacer esto ahorita, ya, verán, nos vamos entonces, bueno, si es que tienen Android, entonces nos vamos a la Play Store, ¿ya? Y en la Play Store, entonces lo que nosotros vamos a buscar es este que dice calculadora científica. ¿Ya? Vamos a buscar este de ahí que dice calculadora científica. ¿Ya? Y nos vamos a descargar este de aquí, este que dice calculadora científica 99182, dice. No me deja mostrarles. A ver, creo que estoy como... A ver, no sé si... Ahí está. Ya, entonces ese de ahí justamente. Y este que dice calculadora científica 99182. Vale. A ver, entonces todos se descarguen ya. Me avisan cuando ya esté descargado. Les doy un par de minutos para que descarguen ya. Esos los que tienen Android. Los que tienen, si es que hay alguien que tenga iPhone, en el iPhone lo que van a buscar es lo siguiente, van a buscar NXCalc, ya, y igual les va a salir una calculadora muy similar a esa, ya se llama NXCalc, y se descargan eso, si es que tienen iPhone, ya, y si tienen Android, pues ya saben esto de aquí, ya, entonces les espero, les doy un par de minutos para que busquen su teléfono y se descarguen, ya, Casio, ya. Ya, por ejemplo, hay muchos que tienen una calculadora así como esta de aquí o como esta de acá. Sí, o sea, bastante se ha visto con este tipo de calculadoras. Entonces, por ejemplo, estas calculadoras de aquí no les va a permitir que ustedes realicen las operaciones que vamos a realizar nosotros aquí en la, justamente en, ay, no está bien. A ver. Ya. Ahí está, mira. Ya entonces, por ejemplo, ustedes no van a poder realizar en este tipo de calculadoras, ya justamente como esta que está aquí, no pueden. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos, si es que se ingresan a la tecla de mode, que es justamente esta tecla justo ahí dice mode, en esta parte superior donde están las teclas azules, ahí dice mode o setup, dice, déjenme ver si hay una foto de una calculadora más clarita. A ver, podrá ser. Está aquí. ¿Cómo se llama? Yo, bueno, creo que este, no sé si lo puedo hacer más grande. Ya, este se lo puedo hacer más grande. Ya, por ejemplo, fíjense que hay calculadoras similares a estas o parecidas a estas,
las cuales ustedes, si es que le presionan aquí en Mode, justo esta tecla que está ahí como Mode CLR, sí, si ustedes la ven ahí, entonces si ustedes presionan en esa tecla de ahí, ustedes a ver, si la aplastan en esa tecla y perdón, a ver, si ustedes aplastan esa tecla de Mode CLR y al momento de aplastar a ustedes se les despliega únicamente 3 opciones, eso quiere decir que esa calculadora no puede realizar cálculos más complejos, es decir, no puede realizar más que suma, restas, multiplicaciones y divisiones y un poco más que senos y cosenos, ¿ya? Entonces eso quiere decir que es una calculadora bastante básica. Si ustedes al momento de aplastar ese Mode CLR, si ustedes aplastan ahí, solo se les despliega 3 opciones, entonces ustedes no pueden realizar lo que vamos a realizar en la calculadora esta que tienen ustedes en sus teléfonos. A diferencia de, por ejemplo, ya digamos de esta calculadora de aquí, ya, esta de aquí sí les permite, calculadoras que sí, por ejemplo, esta yo sé que sí les permite, ya, a ver, ya, por ejemplo, fíjense esto de aquí. Si ustedes aquí igual le aplastan esto que dice mode o modo config, entonces ustedes aplastan aquí, ya no se les va a desplegar solamente 3 opciones, se les va a desplegar full como, no sé, como unas 10, 12 siquiera se les despliega. Entonces ahí entre todas esas 10, 12 opciones que se les despliega, ustedes van a tener para resolver justamente la parte de ecuaciones, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces esto de aquí sí tener en consideración, sí, que cuando ustedes, bueno, si es que ustedes después consideran comprar una calculadora, especialmente si alguien va a seguir alguna carrera técnica, o sea, de ingeniería o algo así, pues sí es necesario que vayan pensando en comprarse una de esas. No es ni muy caro, cuesta creo 25 o 30 dólares, cuesta una calculadora de estas. Entonces, ya, pues si es que alguien va a seguir una ingeniería o si va a dar, por ejemplo, el examen en la ESPE, o en la poli, que son exámenes presenciales, entonces ahí tal vez sí sería recomendable que ya se hagan el gastito y compren esta calculadora, porque les va a servir para toda la carrera. Sí, o sea, toda la carrera ustedes van a pasar utilizando la calculadora, o sea, prácticamente ustedes y la calculadora son como si fueran una sola persona. Sí, entonces si alguien va a seguir una ingeniería y va a dar la prueba en la ESPE o en la poli, mi recomendación es que ya compren la calculadora. Sí, así es que pueden lo más pronto posible. Como les digo, no es muy caro, cuesta 25, 30 dólares, cuesta, ¿ya? Pero tienen que fijarse eso, que al momento de aplastar esta tecla de modo o config, se les despliegue varias opciones, siquiera 10 o 12. Sí, porque como les digo en estas calculadoras de aquí, que son súper sencillas, al momento de aplastar la tecla de modo, solo se les despliega unas 3 opciones, no se les despliega más. Significa que esas calculadoras no estarían o no serían válidas para lo que ustedes están requiriendo, ¿ya? Entonces, dejo de compartir y nos vamos a la pantalla del teléfono. Ya les vuelvo a compartir el teléfono. Ya. Entonces, a ver, estábamos justamente aquí en la parte del teléfono. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya. Verán, les indico, la primera fila, sí, la primera fila donde está esto que dice Pro, un signo de sumatoria, una como rueda dentada, como un engrane y todas esas cosas de ahí. Eso prácticamente la única tecla que nos sirve es la tecla que parece una rueda dentada o un engrane. Sí, en esa tecla de ahí le vamos a dar clic justamente, creo que ahí sí se ve cuál estoy seleccionando. Ya, sería justamente esa que se ve que estoy seleccionando ahí. Ya, esa es la rueda dentada. Si ustedes le dan clic ahí, entonces a ustedes se les va a desplegar, bueno, todo este conjunto de opciones. Sí, en este caso la opción, o en este caso la característica que a ustedes más les va a interesar es esta que dice unidad angular, es decir, la primerita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos que estar en degrees, tenemos radianes, sí, tenemos gradianes. Son las unidades angulares en las cuales nosotros vamos a trabajar la siguiente unidad de trigonometría. ¿Ya? Bueno, cuando veamos en la parte de trigonometría, veremos que es importante que ustedes tengan puesta la unidad angular en degrees, que son grados en inglés. Sí, son degrees, grados en inglés. Radianes, pues es lo de radianes y cuidado con confundirse con esta que dice gradián. Esa es otra cosa. Esa sí ni le tomen en cuenta. Esa unidad ni siquiera nunca se utiliza en la parte de geometría. Sí, no le tomen en cuenta. Las más utilizadas son degrees, que son grados, o los radianes en algunos casos, ¿ya? El resto de opciones le dejan así tal como está, no pasa nada ya. Igual las otras cosas, bueno, si es que hay algo que tal vez desean configurar, pues ya ustedes ingresan y configuran ahí. Sin embargo, bueno, de mi parte deberían dejarle ahí nomás tal como está ya por predeterminado. Ya, nos vamos aquí, pues bueno, en la segunda fila, sí, en la segunda fila donde están las teclas esas que dice Shift y Alpha. Entonces ahí lo que vamos a notar es lo siguiente.
Ya, esas teclas de Shift y Alfa nos van a servir para nosotros activar las funciones que están en amarillo, en cada una de las teclas, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a la función o a la tecla de seno, ¿sí? Hay una tecla que dice sin. Entonces, si yo aplasto la tecla sin, ¿sí? ¿No es cierto? Ahí estoy seleccionando la tecla sin. Entonces, ¿qué pasa? Yo aplasto la tecla sin, sale solamente una función seno, ¿no es cierto? Que sería lo normal. Pero justo arriba de la tecla de seno, ¿qué tengo? Dice ahí en amarillo, dice seno a la -1. Entonces, como yo en este caso selecciono la función seno a la -1, ahí yo veo que está en amarillo. Entonces, ¿qué hago? Aplasto Shift, aplasto seno y ahí ya ven que asomó la función de seno a la -1. Y pasa con todas, ¿no es cierto? Con coseno, coseno a la -1, tangente, tangente a la -1. Como ven, si aplasto el Shift y la tecla correspondiente, se va a activar las funciones que están en amarillo. Y asimismo la tecla de alfa sirve exactamente lo mismo, solo que esta va a desplegar las funciones que estén en morado. Es decir, por ejemplo, alfa seno se despliega una D, alfa coseno se despliega una E, alfa tangente se despliega una F y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, se van desplegando las funciones o teclas que están en morado. Ya, de ahí pues ustedes aquí como pueden ver pueden ingresar logaritmos, ahí está el logaritmo de base tanto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el logaritmo de base 10 que estábamos haciendo de 7, que es lo que hicimos justamente en el ejercicio anterior, de la unidad anterior, por ejemplo, les quedaré ahí. Justamente como pueden ver, da 0.84, que era lo que nosotros pusimos en el ejercicio. Si pongo pongo logaritmo de base 10 del número 5, ahí está 0.69, que nosotros le pusimos como 0.7. Entonces, vemos que es lo mismo. Y es que yo pongo de los logaritmos conocidos, por ejemplo, el logaritmo base 5 de 125 fue uno de los que hicimos, pues como vemos ahí nos da 3. Sí que son todas las respuestas que vinimos manejando justamente hace un momento en la unidad anterior, ¿ya? Ya igual pueden aplicar pues todo lo que ustedes ven ahí, pues pueden utilizar, ¿ya? Otra tecla importante sería justamente, no sé si lo alcanzan a ver, esta que dice X sobre Y, está en en la primera, segunda, en la tercera fila debajo de calc. Ahí dice como X sobre Y, sí, le estoy ahí aplastando. Sí, la tecla que ustedes vean que está como aplastándose, esa es ya. ¿Esa para qué les sirve? Les va a servir para que ustedes pongan las cosas en forma de fracción. Acá tienen para poner raíces, para poner exponentes al cuadrado, para poner, digamos, 5 elevado a la cuarta, por ejemplo, ustedes pueden poner ahí con esta tecla que dice X elevado a la Y, que es la que estoy ahorita pulsando bastante, ¿ya? Y así, sí, así es, ustedes pueden aquí resolver muchas cosas, ¿ya? Entonces, bueno, sería como una introducción de ella. En la parte importante a la que quiero llegar es que si nosotros en la primera fila donde está Shift Alpha, sí, aplastamos, bueno, nos vamos recorriendo hacia la derecha, vemos que está la tecla de Mod, sí, veamos, ahí está la tecla de Mod. En la misma fila que está el Shift y el Alpha, está la tecla de Mod. Entonces yo presiono la tecla de Mod y se tiene que desplegar este menú de aquí. Ya, en este menú, pues lo que va a pasar es lo siguiente. Yo tengo la parte de Math, que es donde hago cálculos generales, es decir, suma, restas, multiplicaciones, divisiones. Todo lo que hemos venido haciendo hasta aquí. Ya, la segunda opción, esa dice CMLPX, es para hacer operaciones con números complejos, es decir, cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada de -1, que eso sabíamos que valía I. Ya ahí nosotros podemos hacer operaciones con números complejos. En el tercero dice StatDist, que es justamente para hacer operaciones y cálculos estadísticos. Luego tenemos base n, tablas, matrices y vectores. Ya, entonces si ustedes alguna vez requieren utilizar matrices, vectores, pues ya sabrán que pueden utilizar esta calculadora. Ya, y justo abajo de vector, sí, aquí le estoy marcando, dice resolver polinómica de grado 2. Ya, entonces ahí nosotros vamos a resolver ya cuando entremos a las ecuaciones de segundo grado. También podemos resolver de tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Y justo abajo de las polinómicas de quinto grado, que es la que estoy seleccionando aquí, dice resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Esto es cuando nosotros tengamos sistemas de ecuaciones, que igual vamos a revisar. Bueno, no sé si el día de hoy, pero en la siguiente clase seguro que sí, ¿ya? Entonces eso, y de ahí tienen acá más cosas, ¿no? Desigualdades, este tipo de cuestiones. Dice ya es cuestión de cada uno que se dedique un poquito a ver, ¿no? Y a manejar, porque como les digo, esta calculadora les va a ayudar full a ustedes el día de la prueba. O sea, ustedes tienen que estar con un lápiz, su hoja y esta calculadora. O sea, es todo lo que ustedes necesitan para poder resolver. Ya, entonces eso. Por ejemplo, nosotros ahora lo que yo quiero ir es lo siguiente. Por ejemplo, al menos para esta parte del inicio, nosotros teníamos puesto un cálculo ahí que decía, bueno, 3 cuartos menos 3 cuartos de x menos 5 sextos, que fue lo último que nosotros llegamos a copiar. 3 cuartos de x menos 5 sextos de x.
Ya, entonces, bueno, lo que quería llegar era que ustedes pueden realizar estas operaciones aquí mismo en la calculadora. O sea, de hecho, de preferencia traten ya de utilizar más la calculadora y no tanto las operaciones a mano. ¿Por qué? Porque, bueno, yo sé que tal vez ustedes ya, o sea, les iba muy bien, podían sacar las respuestas, o sea, perfecto. Pero el día de la prueba es muy posible que ustedes se pongan nerviosos y cualquier cosa puede pasar. O sea, les juro que hasta en la simplificación más mínima ustedes se pueden llegar a equivocar. Entonces, ¿qué les puedo decir? Más bien utilicen ustedes la calculadora y evítense realizar cálculos manuales. Entonces, por ejemplo, justo en esa expresión que les decía, ustedes dice 3/4 de x menos 5/6 de x. Entonces, ¿cómo yo voy a poder meter eso en la calculadora? Ustedes solo van a ingresar aquí los coeficientes, es decir, solo van a ingresar los 4/3, ¿no es cierto? 4/3 menos, ¿qué más decía? Menos los 5/6, menos 5/6. Solo eso ustedes van a ingresar. No se les ocurra por si acaso ingresar aquí la X, por ejemplo, hay gente que a veces he visto que pone así, pone el signo de por y dice que ya es la X. La ponen así, como que en plan ahí, y dicen ya está la X. Ya, primero eso está mal porque es un signo de por. Y así ustedes buscarán aquí en las teclas, estas como están en las de morado, buscan la X, por ejemplo, esa de ahí sí es la X. Puede ser que les dé la respuesta como puede ser que no les dé la respuesta. A veces las calculadoras, especialmente las físicas, asumen un valor de X. Es decir, ellos dicen, ok, para mí X vale 0, o para mí X vale 1, o para mí X vale 2. Entonces va a pasar de que ahí la calculadora les va a dar mala respuesta, va a dar mala respuesta. Entonces, como evitarme yo ese tipo de problemas, de preferencia solamente voy a ingresar los coeficientes, solamente así como acabo de ingresar. Como les repito, la operación que nosotros teníamos ahí dice que es 3/4 de X menos 5/6 de X. Entonces, eso de ahí yo ya sé que esto tiene que dar como resultado un medio. ¿Un medio de qué? Un medio de X. No me olvido que estoy operando los términos que tenían X. Y exactamente lo mismo hago con el otro lado, con el lado derecho, que tenía 3 medios. Si yo tenía 3 medios más 2, entonces solo meto aquí los coeficientes y esto me da como resultado 7 medios. Y listo, entonces todos los cálculos de aquí en adelante ya vamos a empezar a resolver aquí en la calculadora. Entonces ya no se maten ahí ya tratando de resolver a mano, o así ya vamos más de preferencia a utilizar la parte de la calculadora, ¿sí? Ya, entonces, a ver, respecto a esta parte, ¿tienen alguna pregunta al uso de la calculadora o a lo que les acabo de explicar ahorita? Profe, en el examen de admisión a la universidad, ¿no dejan usar calculadoras? ¿De cuál universidad va usted, señor? Señor Steven, ¿a qué universidad está postulado o va a postular usted? Estoy yendo para la SPOCH, para la UNACH. A ver, ya para el Spot y la UNECH, a ver, según yo el examen es virtual, si mal no recuerdo. No sé si ha revisado tal vez esa parte, no estoy muy seguro. Pero según yo era virtual el de la Spot y el de la UNACH, son exámenes virtuales. Ya, en este caso, si el examen es virtual, como es el de la central, pues puede resolver con la calculadora al lado, ni siquiera le van a ver porque no saben pedir ni las cámaras. Si es que es el examen de la ESPE o el de la Politécnica Nacional, que eso sí sé que son presenciales, entonces ahí sí tendría que, ya pues como les dije, comprarse una calculadora, que son las que les acabo de mostrar hace un momento, o pues, si no, chuta, y sí a resolver a mano, que sería como lo más difícil, lo más grave. Ya, no sé qué carrera va a seguir usted. Señor Steven, ¿qué carrera va a seguir usted? Medicina, profe. No, ya. Ok, entonces, no sería tan necesario. Como le digo, yo creo que si mal estoy, esos exámenes que va a dar usted son virtuales. Entonces, con la calculadora del teléfono se podría usted manejar tranquilamente. Ya. Si no, pues de allá podríamos ayudar con alguna otra solución, si es que tuviera que dar presencial. Ya, eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan, señores, hasta aquí? Ya, ok, entonces voy a compartir ya.
Si tienen alguna duda de la calculadora, más que todo me avisan ya, porque como les digo es muy importante que ustedes manejen bien esa parte. Entonces, bueno, estábamos hasta ahí, sí, ¿no es cierto? Entonces, lo que les dije, lo que les estaba diciendo es que ustedes van a tener que aquí ingresar únicamente coeficientes, sería 3 cuartos menos 5 sextos, y esta operación de aquí les va a dar como resultado el 1 medio. Y no me olvida de colocar que estoy aquí trabajando con la variable x, entonces no me olvida de colocarle la x. Y esta parte de aquí de los 3 medios más 2, pues igual hago en la calculadora y me da 7 medios. Y de esa forma, pues ya me evito estar ahí tal vez equivocándome en cálculos o cosas por el estilo. Y de ello solamente despejaría la x, entonces x es igual a 7 medios, y este 2 que está dividiendo al otro lado debería de pasar a multiplicar, entonces lo paso a multiplicar. Y de ahí pues simplifico el 2 de aquí con el 2 de acá y me queda como resultado que al final x vale 7. Nada más. Y eso sería pues todo lo que ustedes tendrían que realizar. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, yo tengo una pregunta, disculpe. Dígame. Yo sé que usted le había colocado en la calculadora 4 tercios y ahí le dio el de un medio y 0.5, pero el ejercicio estaba como 3 cuartos y ese da menos, o sea, bueno, me da 0 menos 0,083. Ya, a ver. Sí, es verdad. Me he metido mal el número. Ya, a ver, a ver dónde está. 100 es 3 cuartos menos 5 sextos. Ya. Ok, verá. En este caso, verá, si es verdad, le da, bueno, como usted dice, menos 0.083. Ya, verá, la idea aquí es que todos ya no, o sea, verá, no nos vamos a manejar aquí en la parte, con la parte decimal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a complicar mucho al momento de yo pasarla a multiplicar o a dividir. O sea, se hace una cosa bien grave si ustedes la empiezan a hacer con decimales. Es decir, si aquí pusiera que esto me da como respuesta menos 0.083. Ya, si usted pone así, se le va a hacer muy complicado porque todo este número, para empezar, usted ya perdió decimales. Porque esto es 3, 3, 3, 3, 3 hacia el infinito. Sí, para empezar ahí ya perdió decimales. Y segundo, al momento de mandarla a dividir, pues usted le va a dar un número lleno de decimales ya y se le va a complicar bastante la vida. Entonces, de preferencia, no manejemos las cantidades en decimales. ¿Cómo? Entonces yo le pongo esto en fracción. Ya en fracción, si ustedes creo que ahí en la misma calculadora les debe de dar la respuesta en fracción, esto en fracción sería menos 1 sobre 12. Esa es la respuesta, menos 1 sobre 12. ¿Ya? Y pues todo esto ya ahí sí se les da sobre 2. Entonces ahí sí otra vez, ¿qué deberían de hacer? Este 12 que está dividiendo, al otro lado le pasarían a multiplicar, quedándome como respuesta menos x es igual a 7 sobre 2 por 12. Simplifico mitad 1, mitad 6 y me da 6 por 7, 42. No me olvido que yo aquí tengo un signo de menos x, yo solo tengo que dejar como respuesta x. Entonces, ¿qué hago? Aquí se facilitan las ecuaciones. Este signo de aquí simplemente lo mando acá, lo transporto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo borro del lado izquierdo que estaba y lo transporto al lado derecho, quedándome como respuesta, ahora sí, menos 42. ¿Ya? ¿Y cómo, por cierto, transformo estas cantidades que les dije? A ver, verán. Ya ustedes aquí en la calculadora tienen este botoncito de aquí. Si ven que está arriba del del y del AC, sí, arriba del del y del AC dice uno que dice SD, S raya D, no es que dice ya. Con esa tecla, si ustedes presionan, entonces ustedes pueden cambiar la respuesta de decimal a fracción o de fracción a decimal. Sí, esa tecla es la que les va a ayudar a que ustedes puedan cambiar de fracción a decimal o de decimal a fracción. Si por algún motivo, si a veces pasa de que las calculadoras, estas, las del teléfono, especialmente me he topado que en la parte de cambiar a decimal a fracción, a veces como que se buguea la calculadora, ¿sí? O sea, como que no le coge, no sé, se pone como rara ya. Entonces, si eso pasa, pues le pueden volver a cerrar la aplicación, le vuelven a abrir y vuelven a ingresar los valores. Si es que al momento de ustedes aplastar el LCD no les quiere dar la forma fraccionaria, entonces eso pueden hacer. Ya. Eso, sí, entonces sí está muy bien la observación de la compañera porque no había visto mal el número y efectivamente pues sí, les tendría que dar como resultado ahí menos 40 y menos 42, sí, si es que hacen la simplificación y todas esas cosas. Ya, entonces eso, ya. Hasta aquí chicos, ¿alguna otra pregunta que tengan por favor al respecto? Ya, a ver, entonces...
A ver, hagamos uno más. Ya, a ver, este de aquí van a hacer. Este de aquí van a hacer ustedes. Ya, a ver, sería. A ver, 3 menos x. Sexta más x es igual a 7. 10 menos 5. X más 1. Ya, esto de aquí van a hacer ustedes ya, y así mismo tienen que despejar cuánto vale la x, y de ahí les pregunto cuánto da, y ahí, bueno, igual le vamos realizando aquí ya. Entonces, así mismo tienen unos 2-3 minutos para que resuelvan, y de ahí yo les pregunto así mismo al azar, ¿no? A cuánto le ha salido a cualquiera de ustedes ya, para ver cómo están con esta parte.
Ya, a ver chicos, ¿cuánto les dio en esta parte entonces? A ver, ¿quién pregunta? Señorita Lady Lisette, ¿cuánto le dio a usted? Y igual señorita Natasha Díaz, a las dos, ¿cuánto les dio? A ver, niña Lady Lisette y Natasha Díaz, ¿cuánto les dio a ustedes dos? A ver, vamos a revisar, ya. Ya, a ver. Miren chicos, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo desde hace un momento. Ya lo que vamos a hacer en este caso es mandar los términos que tengan variables al lado izquierdo y los términos que sean numéricos al lado derecho. Por ejemplo, el 3 medios de x ya está en el lado izquierdo, lo dejo tal cual. Más el 2 de x de aquí, ¿no es cierto? Ya está en el lado izquierdo, lo dejo tal cual. Este menos 5 sextos de x tendría que mandar al otro lado. Entonces le mando, si ahí está restando, al otro lado le pasaría a sumar. Ya, entonces ya está. Este ya estaba en ese lado, lo dejé tal cual. Este asimismo ya estaba en ese lado, lo dejé tal cual. Y el único que cambié fue únicamente ese término de ahí que estaba restando y al otro lado pasaría a sumar. Ya. De ahí le pongo el igual y los términos que sean numéricos los voy a mandar al otro lado. Es decir, ¿no es cierto? Sería el 7 medios, ya está en el lado derecho, lo escribo y lo dejo tal cual. El más 1, le escribo en ese, ya está en ese lado, entonces lo escribo y lo dejo tal cual. Y el único que está en el lado incorrecto sería el 1/6, que está sumando y al otro lado debería de pasar a restar. Nada más. Entonces, esa sería la forma en la cual ustedes tienen que organizar y a partir de ahí solamente harían la operación de términos semejantes, es decir, sería, como ya les dije, esto de aquí de preferencia hagan en la calculadora, sería de ingresar ustedes 3 medios más 2 y más 5 sextos, sería 3 medios más 2 y más 5 sextos. Ya si ustedes ingresan eso de ahí en la calculadora, les va a dar como resultado 13 sobre 3x, ¿ya? Voy con el otro lado, sería 7 medios más 1 y menos 1 sexto. Eso también me da como resultado 13 sobre 3. Bien, entonces aquí quiero, que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Ya verán, si ustedes se dan cuenta, yo tengo el 3 de aquí en el denominador y acá tengo el mismo 3 también en el denominador. Entonces yo por lo tanto lo que puedo hacer, si tengo el mismo número y ambos están en el denominador de cada lado respectivamente, yo lo que puedo hacer es simplemente coger y tacharles directamente, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con lo de arriba, con el 13. Yo me fijo que tengo un 13 aquí en el numerador y tengo otro 13 acá en el otro numerador también. Entonces, asimismo, tengo dos números igualitos. Ambos están en la misma posición, es decir, ambos están en el numerador de cada lado de la ecuación.
Por lo tanto, puedo hacer exactamente lo mismo que abajo, les tacho. Al momento de que ustedes tachan estos números, recuerden que ustedes no es que se les tacha y solamente pues desaparecen, ¿no? Cuando ustedes tachan un número, eso se está haciendo 1, ¿sí? Siempre cuando ustedes tachan los números, esos números que ustedes tachen se hacen 1, no es que desaparecen o se hacen 0, no, nada por el estilo. Si ustedes tachan, esos números se hacen 1. Por lo tanto, entonces aquí su respuesta, lo que ustedes tenían que haber sacado es que x es igual a 1. Eso sería lo que ustedes tenían que haber obtenido como respuesta, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí, señores? Ya. A ver, ese sería como ejercicio número 4. De 3, perdón. Vamos a hacer ejercicio número 4. Y verán, supongamos que tenemos lo siguiente. Digamos que tengo 3 sobre x igual a 5 por 6 por 3 sobre 2 por, no sé, 2 por 4. Ya. Entonces yo tengo esa operación de ahí. 3 sobre x igual a 5 por 6 por 3 sobre 2 por 4. Ya, vamos aquí de igual forma a despejar cuánto vale la x. Sí, quiero aquí también despejar cuánto vale la x. ¿Por qué? Porque igual, verán, por ejemplo, ustedes cuando resuelvan la parte de la regla de 3, a ustedes les va a quedar como respuesta algo similar a lo que está escrito ahí. Y pues tienen que ya pues acabar de resolver esa parte de ahí, ¿no? Tienen que acabar de resolver esa parte de ahí, o sea, no va a ser que ustedes hacen la regla de 3 y se quedan hasta ahí. Entonces, les voy a indicar 3 formas de las cuales ustedes pueden despejar. La forma en la cual ustedes escojan ya depende de cada uno de ustedes, la que les resulte más fácil, ¿sí? Entonces, verán, la una forma es la siguiente. Primero, eso sí, para todo, vamos a asumir que todos los términos que están arriba, si todos estos términos que están acá arriba en el numerador es como que están multiplicando. Y vamos a asumir que todos los términos que están en cambio acá abajo en el denominador, si le voy a poner incluso de otro color, ya. Todos estos términos que están acá abajo en el denominador, todos estos de aquí, vamos a asumir que están dividiendo. Ya, eso primerito, todos los términos, siempre, eso sí, siempre, todos los términos que ustedes vean que están arriba en el numerador, van a asumir que están multiplicando. Y todos los términos que estén abajo en el denominador, ustedes van a asumir que están dividiendo. ¿Qué hago yo entonces? ¿Cómo resuelvo esta parte de aquí? Ya, entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, le vuelvo a escribir la expresión ya porque si no está como tapada algunas cosas. Ya, listo. Ahí está escrita. Ya, entonces, por ejemplo, yo tengo esta X de aquí, ¿sí? ¿Qué hago yo con esta X? Ya, yo veo que de como está abajo voy a asumir que está dividiendo, es decir, al otro lado debería de pasarle a multiplicar. Entonces, lo que voy a hacer, me queda 3 es igual a 5 por 6 por 3, y como dije que pasaba a multiplicar, tenía que pasar a la parte de arriba, y todo esto sobre 2 por 4. Listo, ahora solamente me queda despejarle la X. ¿Cómo yo despejo la X? Entonces, así mismo, ¿qué me está estorbando? Me está estorbando este 2 y este 4 que están abajo. Ese 2 y ese 4, yo sé que como están abajo, están dividiendo. Al otro lado deberían de pasar a multiplicar. Y ya les mandé, ¿no es cierto? Esto de aquí ya les mandé al otro lado. ¿Qué más me falta mandar al otro lado? Todos estos términos de aquí, todos esos de ahí me están estorbando. ¿Qué están haciendo? Como están arriba, están multiplicando. Eso quiere decir que al otro lado deberían de pasar a dividir. Y todo esto me queda igual a X. ¿Ya? Y ustedes ya tienen entonces ahí cuánto da el valor de X. Solo tendrían que ingresar esas multiplicaciones de la calculadora y punto, nada más. ¿Ya? Esa sería una forma en la cual ustedes pueden, en este caso, despejar cuánto vale la X. Ya, por cierto, cuando ustedes tengan ecuaciones, si ustedes quieran, por ejemplo, darle la vuelta a toda la ecuación, sí, es decir, todos los términos de la ecuación yo le quiero dar la vuelta, solamente puedo hacerlo sin cambiar ningún signo, sin hacer absolutamente nada. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que, ¿no es cierto?, tengo la X del lado derecho, pero generalmente habíamos hablado que necesito tener la X del lado izquierdo. ¿Qué puedo hacer? Solamente cojan y denle la vuelta. Este se va acá y este se va acá, punto. No cambio signos, no cambio nada, de tal forma que esto me queda X es igual a 3 por 2 por 4 sobre 5 por 6 y por 3. Ya, o sea, no cambié absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estoy cambiando todos los términos de lugar a la vez. Todos. Sí, si yo cambio todos los términos de lugar a la vez, entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada.
Muy diferente a eso sería que yo quiera cambiar solamente un término, solo dos términos, entonces ahí sí ya tendría yo que hacer todo lo que hemos venido haciendo hace rato, es decir, si está sumando pasa a restar al otro lado, si está multiplicando pasa a dividir, ahí sí tocaría hacer lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Pero si quiero cambiar todos a la vez, solo los cambio, no cambio ningún signo ni nada por el estilo, ¿sí? Eso. Esta sería una forma de realizar. Otra forma que ustedes tienen de realizar sería la siguiente. Ya, yo tengo entonces aquí, ¿no es cierto? Esta parte así. Ya, aquí les voy a hacer acá abajo, es más. Ya, igual tendría, ¿no es cierto? 3x igual a, ¿cómo es? Ya, 3x igual a, ahí está, a 5 por 6 por 3 sobre 2 por 4. Ya la otra forma que ustedes tienen de hacerlo es coger y darle la vuelta. Es decir, yo le voy a subir esto al numerador y esto le voy a bajar al denominador. Es decir, voy a invertir la fracción. Si yo invierto el lado izquierdo, quiere decir que el lado derecho que tengo que hacer exactamente lo mismo. También tengo que invertir. Entonces, si yo si le invierto la fracción, aquí me va a quedar como x sobre 3 igual a 2 por 4 sobre 5 por 6 y por 3. Recuerden que lo mismo que hacen al lado izquierdo tienen que replicar al lado derecho. Y de ello solo despejo la x. Entonces x es igual a 2 por 4 por 3, ¿no es cierto? Este 3 está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar sobre 5 por 6 y por 3. ¿Ya? Entonces este 3 lo único que se hizo fue mandarle al otro lado. Nada más. Y listo, y entonces ustedes pueden ver ahí que me quedó exactamente lo mismo. Es la misma respuesta de azul, es la misma respuesta que acabo de obtener aquí abajo. Es exactamente lo mismo. Esa es una segunda forma. Y la última forma que podríamos ver es la siguiente. Ya si ustedes así mismo tienen, ¿no es cierto? 3 sobre x igual a 5 por 6 por 3 sobre 2 por 4. Entonces hay chicos que he visto que hacen lo siguiente. Ellos deciden que en vez de que ahora lo que ellos quieren enviar es este 3 al otro lado. Ellos quieren enviar este 3 al otro lado. Si yo quiero enviar ese 3 al otro lado, como está arriba, ¿no es cierto?, en el numerador, entonces significa que está multiplicando, es lo que habíamos visto. Todo lo que está arriba, ¿no es cierto?, está multiplicando. Entonces ellos dicen, ok, eso está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Y al otro lado le pasan como 5 por 6 por 3 sobre 2 por 4 y por 3. El 3 que estaba ahí en azul pasó a dividir al otro lado. Hasta ahí no hay ningún problema, todo está bien. Ahora lo raro viene cuando ellos hacen esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque lo que suelen hacer es solamente coger y ponerle X y ya está, se olvidaron del problema. Y ya, dicen, ok, eso me da X y ya está, y eso está despejado. Y esa es la respuesta. Entonces, ¿ustedes qué ven de diferencia entre esta respuesta y esta de acá? Pueden ver, ¿no es cierto?, que la respuesta está al revés. O sea, el 2, 4 y 3 está abajo cuando debería estar arriba y el 5, 6 y 3 está arriba cuando debería estar abajo. Entonces, no está bien la respuesta, está algo mal. Algo está mal en lo que se realizó aquí. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal aquí es que cuando ustedes mandaron este 3 de azul, sí, cuando mandaron este 3 de azul al otro lado, no es que aquí desapareció y ya, o sea, y se fue y se esfumó y no quedó nada. Ya lo mismo que cuando les dije cuando ustedes tachan los términos, ¿qué les queda? Les queda un 1. Asimismo, cuando ustedes mandan los términos al otro lado, como es el término de azul, ¿qué les queda aquí? Les debe de quedar un 1. Aquí implícitamente les debería de quedar un 1. Sí, este 1 es el implícito que les debería de quedar aquí. Entonces, por lo tanto, aquí debería de quedar como 1 sobre x. Entonces, incluso les pongo en rojo para que tengan en consideración eso. Y lo mismo, entonces aquí yo tengo 1 sobre x igual a todo esto de aquí. Si yo necesito x, ¿qué tengo que hacer? Coger y darle la vuelta, ¿no es cierto? Le invierto y esto de aquí también le invierto. Si invertí el lado izquierdo, el lado derecho también tengo que invertir, en tanto así que me queda 2 por 4 por 3 sobre 5 por 6 y por 3. Y ahí sí les queda la misma respuesta en todos los casos. Entonces, ahí sí ya como ustedes crean conveniente, les resulte más fácil despejar, pues ustedes lo harán, ¿sí? Ahí sí ya depende de cada uno, de cómo quiera realizar estas partes de aquí, ¿ya? Entonces, de todo lo que hemos visto hasta aquí, señores, ¿tienen alguna pregunta, inquietud, duda, algo que no esté claro? Ya. Ok, verán, entonces para la siguiente clase igual vamos a seguir tratando justamente esta parte de aquí. Bueno, ahí sí les voy a poner para que ustedes hagan un ejercicio de estos de despejar esta parte de aquí, otro ejercicio de estos de aquí de despejar, así mismo como el 3 que estaba aquí hecho.
para que tengan claro más que todo esta parte, porque eso es, o sea, es lo fundamental. Esto sí es bien básico, que sepan despejar bien, porque si no saben despejar bien, o sea, ahí sí pueden hacer todo lo que ustedes quieran bien, pero si no saben despejar, o sea, créanme que se van a sacar es 0 en esa prueba. Entonces, ese no es el objetivo. Necesito que aprendan a despejar bien, revisen cómo se despejó y ya cuando tengan claro, pues así, ahí sí ya podemos seguir avanzando en el resto de temas. ¿Sí? Entonces, así, no sé, la siguiente clase creo que haríamos algún tipo de taller, tal vez algo así. Les mandaríamos 2, 3 ejercicios y igual me mandarían las respuestas para yo poder revisar qué están haciendo, más que todo saber que si están haciendo bien, están haciendo mal, qué problemas tienen y poderles ayudar. Ya. Eso nomás, señores. Entonces, ya cualquier cosa ahí me están avisando por el chat. Y eso, muchas gracias y pueden nomás ya ir a descansar. Sí, buenas noches, chicas. Pasen bien.